Es un gusto poder estar una vez más aquí porque he venido, creo que antes de la pandemia. Así que es una gran bendición, como decía el pastor. Hoy estuvimos hablando un poquito de lo que es la intercesión y qué importante como Iglesia de Jesucristo que nos levantemos espiritualmente. Yo puse título a esta prédica, Parados en la brecha. Qué importante como Iglesia de Cristo que estemos parados en la brecha. Porque cuando hay una iglesia que ora, cuando hay una iglesia que intercede, cuando hay una iglesia que clama al Señor, obtiene la respuesta de Dios, así como mi amada hermana contaba su testimonio. Había un diagnóstico, pero Dios cambió ese diagnóstico. Cuando la iglesia comienza a orar, cuando oramos con fe, algo está pasando, algo está sucediendo. La iglesia de Jesucristo, cuando se para en la brecha, comienza a movilizar. Hay una movilización en el mundo espiritual. Nosotros comenzamos a accionar en fe, comenzamos a hacer que algo se comience a movilizar, que hayan cambios de diagnóstico, que donde había enfermedad, Dios derrame esa sanidad, donde había un corazón atribulado, donde el Señor pone paz, donde el Señor pone calma en la tormenta. Por eso cuán importante como hijos de Dios que podamos orar. Es algo que como iglesia muchas veces nos cuesta. Podemos hacer muchísimas cosas, pero el área que más le cuesta a la iglesia de Cristo es apartarse en oración, ¿verdad? Nos cuesta a todos. Ninguno de nosotros podemos decir, no, a mí no me cuesta. Y ¿sabe qué importante? Escuchaba las alabanzas, el culto. Qué hermosa adoración, qué hermosa proclamación de sus alabanzas que estamos aquí adorando en coinonía. Se hace un ambiente, se genera un ambiente espiritual, se genera un ambiente de amor, una atmósfera de paz, donde nos sentimos ministrados, donde el Señor comienza a ministrar nuestro corazón, aún con el devocional, aún con la administración de la adoración. Dios comienza a tocar nuestro corazón, aún la fibra más íntima de nuestra vida, Dios comienza a tocar. Decía la alabanza, quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Yo quiero menguar, Señor, para que crezcas tú. Cuán importante es pedirle al Señor que Él toque nuestra vida. Cuando el Señor toca aún la fibra más íntima de nuestro corazón, nos quebramos delante de la presencia de Dios. No podemos estar quietos, no podemos estar estáticos. Algo nos acontece, algo nos pasa. Comenzamos a llorar, nos comenzamos a quebrantar delante de su presencia, porque sabemos que Él es un Dios de amor, de misericordia, porque sabemos que Él es un Dios soberano, porque por gracia y misericordia de Él estamos aquí, no porque lo merezcamos, sino fue por pura gracia, por puro amor, por pura misericordia. Entonces cuando yo estoy aquí adorando el nombre del Señor, le digo, Señor, quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Yo quiero menguar para que tú crezcas en mí. ¿Cuántos quieren más de Dios en este tiempo? ¿Cuántos quieren acercarse al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro? Decía una de las alabanzas, abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido, necesitamos que Dios abra nuestros ojos, porque muchas veces no podemos ver la salida o la solución, porque los problemas nos sitian, los problemas nos están rodeando y no sabemos muchas veces para dónde correr, para dónde disparar, pero ya está el Señor que te dice, ven a mí, clama a mí porque yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces debemos correr a Él con confianza, porque Él nos está esperando y la oración, dice su palabra, eficaz del justo, puede mucho. Y esa canción decía, abre mis ojos, oh Cristo. Necesito que el Señor siga abriendo mis ojos. Muchas veces hay cosas que no podemos ver, que están por delante, pero necesitamos decirle, Señor, abrí mis ojos para que pueda ver lo que hoy mis ojos naturales no pueden ver. Y cuando el Señor te abre esos ojos en el ámbito espiritual, comenzás a ver la salida y comenzás a ver la solución. Y para esto vamos a ir a Segunda de Reyes, una palabra muy conocida, Eliseo y los sirios, la palabra que relataba el hermano. Igual después vamos a ir a Ezequiel 22:30, que dice parados en la brecha. Cuán importante es pararnos en este tiempo en la brecha, pero primero vamos a ir a Segunda de Reyes 6:8. Cuando usted lo tiene, me dice amén. Poderoso es nuestro Dios. Gloria a Jesús. Y muchos conocen esta historia. Dice Eliseo y los sirios, dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel.
y consultando con sus siervos dijo: en tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira, no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez a fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú en la cámara más secreta. Y él le dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlos. Y le fue dicho: he aquí que el varón está en Dotán. Vamos a quedarnos ahí. Cuando uno ora, el profeta Eliseo estaba ahí. Cuando uno se sumerge en el río de Dios, no hay plan macabro que pueda resultar contra un hijo de Dios, contra una iglesia o contra una nación. Porque cuando hay una persona que es de oración, cuando hay una persona que busca la presencia del Señor, está alertando constantemente de los peligros del maligno. Por eso se llama parados en la brecha, porque el que está parado en la brecha ve venir el peligro, lo puede percibir desde lejos, que hay una oscuridad que se va acercando, que va a atacar a uno o a otro, y ya se comienza a alertar para cuidar el área, para cuidar la vida espiritual. Y el profeta Eliseo recibía de parte de Dios que los sirios iban a atacar al rey de Israel. Entonces iba y le decía: no vayas por aquel lugar, porque allí irán para atacarte, una y otra vez, hasta que el rey se turbó. Comenzó a turbarse porque sus planes no resultaban, porque sus planes se iban a la frustración. Entonces imagínense esa secuencia, esa situación, que le pregunta a su siervo: ¿quién es de ustedes el que está infiltrado? Porque acá hay un infiltrado, porque no puede ser que cada vez que vayamos a atacar ellos ya lo saben. Creo que con mucho temor, en aquel entonces, hacia el rey, uno dijo: no, mi señor. Pasa que el profeta Eliseo está, y él declara al rey de Israel: porque aún en la cámara más secreta que tú estás, Dios le revela los planes. Imagínate qué importante es la oración, qué importante es el clamar a Dios, porque no solamente te está beneficiando a vos como hijo de Dios, sino que está beneficiando a los tuyos, sino que está beneficiando a la iglesia, a los pastores. Cuán importante es una vida de oración, de clamor y de intercesión, porque el Señor es quien va a revelar esos planes del enemigo. El enemigo constantemente y continuamente nos está haciendo la guerra. En el momento que nosotros le dijimos sí al Señor, en el momento que le dijimos sí a Cristo, ahí es donde nosotros somos buscados por las mismas tinieblas, para que no se cumpla el plan y el propósito de Dios. Pero vemos que este rey de Siria constantemente se frustraban sus planes, porque estaba el profeta Eliseo, un hombre de oración, un hombre que buscaba de la presencia del Señor, un hombre que tenía una conexión directa con el Señor, donde buscaba aún en la más profundidad la presencia de Dios, y el Señor le revelaba los planes, el Señor le revelaba qué era lo que iba a acontecer o qué era lo que iba a pasar, y él declaraba esos mensajes. Y dice más adelante, como decía el hermano, que el rey de Siria, cuando le dijeron: ¿dónde está? Está en Dotán. Imagínense la furia, imagínense el enojo. Le iban con todo ahí al profeta Eliseo y a su siervo. Y la palabra de Dios relata que cuando su siervo comienza a ver el lugar que estaba sitiado, dijo: somos hombres muertos. Comenzó a desesperarse. La circunstancia, la situación de lo que sus ojos naturales comenzaron a ver, comenzó a entrar en desespero, porque quizás el enemigo, el rey de Siria, decimos: acá los acabamos, son 2 contra miles. Pero más eran los que estaban con ellos que los que se levantaban en su contra. Y ahí viene la palabra que dice: abre mis ojos, oh Cristo. El profeta le pidió: Señor, ábrele los ojos. Muchas veces tememos de las cosas que pueden pasar. Dice la palabra de Dios que no tendremos temor de malas noticias. No te está diciendo que las malas noticias no van a llegar las malas noticias muchas veces.
Pero Dios es quien cambia los diagnósticos. Dios es quien cambia esas noticias. Pueden ser malas en el momento, pero el Señor es quien cambia todas las cosas. El Señor es quien nos hace fuerte. El Señor es quien está ahí con nosotros. Les amparo, fortaleza, pronto auxilio en las tribulaciones, en el problema o en la circunstancia o en la situación que cada uno de nosotros podamos pasar o podamos estar. El Señor siempre se va a glorificar para demostrarte a ti, para demostrarme a mí que Él es un Dios soberano, que Él es un Dios poderoso, que Él puede contra todo. Aquello que parece imposible para el hombre, para la lógica del hombre, el Señor dice: yo lo hago posible porque yo soy Dios. Y a este Dios es quien nosotros alabamos, bendecimos y exaltamos. Y dice el 15: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí que el ejército que sitiaba la ciudad con gente a caballos, carros. Entonces su criado dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Y él dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego los sirios descendieron a él. Oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después el 19 les dijo Eliseo: no es este el camino, ni esta es la ciudad. Seguidme y os guiaré al hombre que buscáis. Y lo siguió hasta Samaria. Mire cómo el Señor contestaba la oración, como Dios le abrió los ojos a su siervo para que pueda ver: más son los que están con nosotros. Dios es más poderoso. No debemos tener temor a todo aquello que podamos llegar a pasar, porque tenemos que poner nuestra confianza en el Señor. Y fíjese usted cómo dice la palabra, relata la palabra, que Eliseo le pidió que los hiera con una ceguera para que no puedan ver. Y Eliseo mismo lo fue direccionando y lo fue guiando. Y relata la historia más adelante, cuando lo lleva ante el rey, que le dijo: ¿acaso matarás? ¿Los matarás a tu enemigo? Y vemos que les dieron de comer, y vemos la acción del profeta Eliseo, cómo accionó con esa rectitud, porque tranquilamente los podrían haber matado porque estaban en sus manos. Dios se los entregó en sus manos. Pero accionaron con compasión, accionaron con misericordia. Y esta palabra le podemos sacar montones de títulos y nos puede traer muchísima cantidad de enseñanza. Pero lo que quiero relatar es el poder que dotamos nosotros de Dios. Cuando tenemos una fe intensa, cuando tenemos una fe inamovible, que más allá de que nos podamos angustiar, que nuestro corazón se pueda congojar, sabemos que siempre habrá un buen resultado, porque es el resultado que Dios ya tiene planificado para nuestras vidas. El sistema de este mundo puede planificar diferentes diagnósticos para nosotros. Aún en la economía o las cosas que están pasando en este mundo, las enfermedades, la pestilencia. Pero nosotros caminamos sobre esta tierra que está tan contaminada. Caminamos firmes y seguros, porque sabemos que Dios está con nosotros, porque tenemos una fe genuina y verdadera, que por más que pase lo que pase o venga lo que venga, yo estaré firme sobre la roca, porque esa roca se llama Jesucristo y soy inamovible. Dice el Salmo 125 que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven sino que permanecen para siempre. Somos inamovibles. Entonces, cuando hay una iglesia que ora, es una iglesia que se moviliza espiritualmente, es una iglesia que hace retroceder las tinieblas. Dice la palabra de Dios que el enemigo viene y se levanta como río, pero el Espíritu de Jehová levanta bandera de victoria. Vendrá ese río mentiroso, engañoso. Se puede presentar de millones maneras, de muchas formas, pero el Señor siempre nos dará la victoria, porque estamos confiados en Dios. Nuestra vida se apoya en el Señor. Hacemos retroceder las tinieblas porque somos luz.
Y podemos percibir cuando uno está orando, cuando uno está clamando, puede percibir espiritualmente con qué. ¿Qué es lo que se está movilizando en nuestro ambiente? ¿Contra qué estamos peleando? El Espíritu Santo de Dios es quien nos guía a toda justicia y a toda verdad. Y cuando hay circunstancias, cuando hay situaciones, el Espíritu Santo de Dios comienza a revelarnos por qué tengo que orar, por cuál situación. Porque Él nos va guiando, Él nos va direccionando. Y cuán importante que como hijos de Dios, como casa de Dios, como familia de Dios, podamos reforzar nuestras estacas, podamos reforzar nuestra oración, podamos hacer una oración de mucha profundidad, porque si lo que Dios tiene para nuestras vidas es muy alto, entonces la altura que lleva de un edificio tiene que ser la misma profundidad, cavando esos cimientos. Entonces vamos a ser personas inamovibles. ¿Sabe qué? La intercesión en la guerra espiritual es la guerra de la fe. Es la guerra de la fe que constantemente nosotros estamos batallando y estamos peleando. Porque el enemigo constantemente está atacando a cada una de nuestras vidas. Aquí vimos un buen resultado donde el Señor libró la vida de Eliseo y de su siervo. Los libró de los sirios. Y así el Señor cada día a nosotros nos está librando de cuántas cosas que quizás ni nos enteramos. Quizás en una tarde donde saliste, quizás alguien quería asaltarte o quería robarte, o había un plan destinado del mismo infierno, de muerte para tu vida. Pero la oración de la iglesia, pero la oración de la intimidad que tú tienes con Dios te salvó. Porque Él es escudo alrededor de nuestras vidas, Él es nuestra gloria, el que levanta nuestra cabeza. Somos personas de hábitat, el que habita al abrigo del Altísimo, habita debajo del Altísimo. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo cuando salgo de mi casa, cuando salgo de mi hogar, hay una sombra. Porque habito bajo esa sombra del Omnipotente. Y diré a Jehová, castillo mío, esperanza mía, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Estamos viviendo en un tiempo muy difícil, en un tiempo de mucho peligro, en un tiempo de mucha enfermedad, en un tiempo donde hay muchos virus, muchas bacterias, hay montones de cosas en la cual pueden afectar a nuestra salud natural. Pero cuando nuestra salud espiritual está fortalecida en el Señor, contrarresta todo aquello que quiera levantarse en contra de nuestras vidas, porque nuestra vida está en las manos de Jehová. ¿Cuántos creen esto? Dios es poderoso. ¿Sabe qué? Dios está queriendo levantar tu vida. Dios está queriendo levantar a la iglesia de Jesucristo como un ejército poderoso. Porque el Dios de Elías, el Dios de Eliseo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de los discípulos, el Dios de los apóstoles, es el mismo Dios. De ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, dice su palabra. Y aún Jesús le dijo a sus discípulos, aún cosa mayor que yo en mi nombre van a hacer. Y es para la iglesia de Jesucristo, es para esos días, porque Dios habló también para nuestras vidas, que nos levantemos como un ejército poderoso, que te levantes en oración por tu familia, que te levantes en oración por tu descendencia, que te levantes en oración por tu barrio, que te levantes en oración por la nación. Necesitamos levantarnos oración, porque cuando levantamos oración nos sentimos fuertes en el Señor. Y no hay ninguna bacteria, no hay ningún virus que nos pueda afectar. Vio que cuando alguien no se alimenta bien, cuando alguien no come bien, está anémico. Y muchas veces la iglesia sufre de una anemia espiritual, donde cualquier bacteria, cualquier virus le afecta al cuerpo. Y estamos hablando en un ámbito espiritual donde hay mucha gente que está afectada en este tiempo y está detenida. Pero como iglesia de Jesucristo, hoy es nuestro día. Este es el tiempo del Señor para que como hijos de Dios nos comencemos a levantar y pararnos en esa brecha para detectar los ataques del maligno, para ser esos escuderos, para ser esos arqueros, para que cuando venga la directiva del Señor te diga, contra esto tenés que pelear, contra esto tenés que atacar. Y vamos a ir a Ezequiel 22:30. Relata ahí la historia cuando el profeta Ezequiel, Dios le envía que profetice, que dé una palabra. Sabe que en aquel entonces era una época muy triste, donde todo sacerdocio se había contaminado, donde los profetas profetizaban de su propio corazón y no le decían a la gente qué era realmente lo que Dios quería.
Y Dios estaba buscando gente que esté parado en la brecha. Dios estaba buscando a alguien en aquel entonces que orara por la ciudad, porque todo sacerdocio dice que se había contaminado, se habían alejado del Señor, habían profanado su lugar santo. Y Dios estaba buscando, y dice que Él comenzó a mirar y no encontró a uno que orara por la ciudad para que Él no la destruyera. Eso está en el Antiguo Testamento y dice así la palabra del Señor. Ezequiel 22:30. ¿Tenemos? Amén. Y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen a la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto derramaré sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, y hice volver el camino de ellos sobre sus propias cabezas, dice el Señor. Una palabra muy fuerte, donde Dios estaba buscando a alguien que se levante. Estaba buscando a alguien que sea protagonista, que comience a clamar y comience a interceder, alguien que escuche la voz de Dios. Y dice en la palabra, como relata el profeta Ezequiel, que tuvo que dar este anuncio tan duro y tan fuerte que no halló a ninguno. Qué triste, en aquel entonces. Hoy estamos bajo la gracia de Dios. Y yo, esta palabra me tiene que servir para que yo esté preparado en la brecha, porque estamos en un tiempo muy difícil, donde sí muchas veces está profanado el altar de Dios, donde no se vive la santidad como se tiene que vivir, donde no se busca de la presencia del Señor como se tiene que buscar, donde no hay un testimonio como realmente Dios quiere que tengamos. Entonces estamos viviendo en un tiempo donde muchos ya no están predicando la verdad de Cristo, donde se ha profanado el lugar santo. Y quizás no nos enteramos o no vemos, pero el Señor sabe, el Señor conoce cada vida y cada corazón. Y en aquel entonces todo sacerdocio se había contaminado. Cada uno seguía en pos de su camino. Había profetas, había sacerdotes que conocían la palabra de Dios, pero vivían una vida de liviandad. Y no corregían a la gente. Le daban palabras, palmaditas para poder animarlos, pero no daban la palabra justa y exacta que el Señor les había mandado. Y Dios dice que comenzó a buscar. Todo esto está contaminado, se está perdiendo. Necesito que alguien se ponga a la brecha, un representante, un sacerdote, un representante que pueda abogar una causa en la cual oren por este pueblo para que yo no lo destruya. Dios siempre tiene pensamientos de bien y no de mal. Dios es un Dios bueno, no es un Dios malo. Pero muchas veces hay gente que traspasa esa línea y dice, bueno, Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Y aquí ya se burlaban del Señor. Ya no hacían caso a su palabra. Y tristemente no halló a uno. No hubo uno que se pudiese parar en la brecha para que la historia pueda cambiar. Fue una triste historia de Israel, cuando Dios mandó al profeta Ezequiel a profetizar los pecados de Jerusalén, como relata la historia, declarando que no tenían otra alternativa, sino juzgar la tierra. Dios no tuvo otra alternativa. Cuando hay gente que no quiere cambiar, cuando hay gente que juega con las cosas de Dios, Dios no tiene otra alternativa que accionar sobre esa persona. Y en aquel entonces no tuvo otra alternativa, porque Dios siempre nos da oportunidad. Dios siempre, mientras tengamos vida, vamos a tener oportunidad. En aquel entonces estábamos en el tiempo del Antiguo Testamento. Cuando el Señor dictaminaba algo, Él lo cumplía. Él no quería hacer esto, pero simplemente lo tuvo que poner en acción porque no hubo arrepentimiento. El capítulo describe una condición de esa venganza de Dios, porque el mismo Dios gritó basta ya. ¿Cuántas veces Dios le hablaba al pueblo de Israel y a veces no quería entender? Y no es porque no conociera, sino que seguía en pos de su camino. Dios siempre tiene pensamientos de bien para su iglesia y no pensamientos de mal. Y el Señor declaró acá por medio del profeta Ezequiel: busqué a ese hombre, lo busqué entre los hombres, alguien que hiciere brecha delante de mí a favor de la tierra.
esto identifica claramente este pasaje, aún habla sobre una intercesión. Dios buscó a alguien que se parara. Dios buscó a alguien en aquel entonces para que se pusiese a la brecha. Alguien que diga, yo voy a representar. ¿Sabe que cuando uno está orando, como decíamos hoy, uno comienza a interceder, comienza a abogar la causa por otro? Señor, yo te pido que alcances tu misericordia. Que tu Espíritu Santo, Señor, traiga convicción de pecado. Y comenzamos a orar, y comenzamos a clamar al Señor, y comenzamos a interceder con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Me pongo a favor del pueblo, me pongo a favor y comienzo a pedirle al Señor que tenga misericordia. Me pongo yo en lugar de ese pueblo y le digo, Señor, me arrepiento por el pecado de tu pueblo, me arrepiento por el pecado de la nación, me arrepiento por aquel pecado, me hago cargo, Señor, y comienzo a pedirte perdón y comienzo a humillarme delante de la presencia del Señor. Y usted piensa que quizás esa oración no tiene efecto. Sí tiene efecto, porque cuando perseveramos en la oración, cuando somos constantes, cuando hay una constancia en nuestra vida, que comenzamos a humillarnos delante de la presencia del Señor, a clamar y a gemir con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón, la mano de Dios comienza a movilizarse y lo que parecía contrario, hoy me es a favor. Por eso Dios está buscando en este tiempo, mi amado y mi amada, que clamemos al Señor, que hagamos una brecha. ¿Sabe que Dios dice en su palabra en Amós 9:11? Yo restauraré el tabernáculo caído de David. En los últimos tiempos restauraré el tabernáculo caído de David. ¿Por qué Dios va a restaurar ese tabernáculo caído de David? Lo va a restaurar porque hubo un descuido. Cuando hay una destrucción de hogar, de familias, es porque hay un descuido espiritual. Dios ya no quiere que como iglesia de Jesucristo nos descuidemos, sino que busquemos de su presencia. Vamos a ir a Amós 9:11. Poderoso es nuestro Dios. Estamos en continua alerta, constantemente y continuamente, porque el enemigo no duerme y constantemente está atacando a nuestras vidas. Entonces, como buenos guerreros que somos, estamos alerta, estamos despiertos, estamos atentos. La iglesia de Jesucristo es la que está atenta. La iglesia de Jesucristo es la que está alerta. La iglesia de Jesucristo es la que está en un movimiento espiritual, constantemente buscando de la presencia del Señor. Dice Amós 9:11. Restauración futura de Israel. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Algo que cayó en ruina, algo que se descuidó. El pueblo de Israel se descuidó de la intimidad con Dios, olvidó lo más importante. Quizás corrió por lo urgente, pero se olvidó de lo más importante, de la intimidad con su Padre, de la intimidad con Dios. Por eso acá hay una restauración futura de Israel. En aquel día yo levantaré. Nuevamente Dios promete que va a levantar aquello que se ha caído. Y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Algo se filtró. Algo que fue quebrado. En la vida del creyente hubo una filtración donde el enemigo se metió y trajo destrucción. Entonces, cuando el Señor dice que Él va a restaurar, que Él va a reparar, va a cerrar esa grieta que por el descuido, por la desobediencia, por la rebeldía, por la falta de intimidad con Dios, por la liviandad, va a cerrar esa grieta, la va a cerrar para volverme a levantar, para que como creyente yo pueda caminar nuevamente bajo un cielo abierto, para que realmente pueda ser un creyente de bendición. Entonces Dios aquí promete esa restauración para aquellos sobre los cuales he invocado mi nombre y posean el resto de Edom y de todas las naciones. Jehová que es quien hace esto. Entonces aquí el Señor nos está hablando de una restauración. ¿Por qué quiere levantar a la iglesia de Jesucristo? Para que pueda restaurar.
a los que están dañados, a los que están heridos. Hay gente que se ha descuidado y muchos quizás por la falta de conocimiento de las Escrituras, de la palabra de Dios. Porque cuando uno no busca en profundidad en la palabra de Dios, porque ahí el Señor te habla en su palabra. En su palabra el Señor te habla. A tiempo y afuera de tiempo. Y está el Espíritu Santo también que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Y a veces gente por falta del conocimiento de Dios se aleja y se aparta del Señor. Hay una grieta que se hizo ahí, donde el enemigo trajo destrucción. Y cómo viene la gente a la casa de Dios, viene destruida, viene con adicciones, viene con vicio. Pero aquí están los reparadores de portillos. Aquí están los que se plantan en la brecha. Aquí están aquellos que van en el nombre de Jesús, van a poder levantar una nueva descendencia y una nueva generación a través del poder y de la palabra de Dios. Aquí están. Por eso el Señor habla de levantar una brecha. Por eso el Señor habla de una persistencia. Por eso Dios nos está hablando de que haya una perseverancia, como habla la palabra del juez injusto y de la viuda que todos los días iban. Y en aquel entonces las viudas estaban en total desamparo. Y esa viuda iba y golpeaba y decía: hazme justicia, Señor Rey, hazme justicia al juez injusto. Porque ni temía a Dios, era injusto. Y esta mujer con la perseverancia de cada día ir y golpear esa puerta: hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Y no se cansó. Y esta mujer estaba en desamparo total, pero iba cada día y tocaba su puerta: hazme justicia. Y este juez injusto que dice que no temía a Dios, no temía a nadie, dijo: le voy a hacer justicia a esta mujer, porque lo hartó y lo cansó. Y tuvo un buen resultado de su perseverancia. ¿Sabe qué? Tu perseverancia te va a llevar a tener buenos resultados. Porque necesitamos ser perseverantes. Necesitamos buscar de su presencia con esa perseverancia y esa constancia. Si tú quieres lograr algo, si tú quieres que algo pase, debes ser constante y perseverante. Dice la palabra de Dios en Mateo 7:7: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abre la puerta. ¿Cuántos están golpeando esa puerta en este tiempo? ¿Cuántos están golpeando esa puerta porque necesitan algo? Entonces sé perseverante en el Señor, porque vendrá el tiempo que esa puerta, mi amado y mi amada, se te va a abrir. Por tu constancia y por tu perseverancia, el Señor va a abrir esa puerta, porque tu fe y tu perseverancia lo ha logrado. Tu fe ha movido la mano del Señor. Entonces Dios en este tiempo nos está llevando a que busquemos en profundidad. En una instancia, en un momento, Mateo 26:40 relata: cuando llegaba la hora que Jesús iba a ser crucificado, le pidió a sus discípulos que lo acompañaran, que oraran por él, porque estaba en un momento muy crítico. Estaba llegando ese momento en el cual iba a ser crucificado. Y cuando volvió los halló durmiendo. Le dijo: ¿no habéis podido velar una hora? Sus ojos estaban cargados de sueño. Y muchas veces la iglesia tiene los ojos cargados de sueño. ¿Sabe que los pastores necesitan esos escuderos que estén guardando y sean esos guardaespaldas espiritualmente, esos escuderos? El escudero va delante, en aquel entonces delante del rey, cubriéndolo de todo peligro. Era aquel que le anunciaba del peligro, era aquel que cuidaba sus espaldas. ¿Sabe qué? Los pastores, hay muchos en la iglesia de Jesucristo, que hay pastores que desfallecen su fuerza por falta de esos escuderos, porque cuán importante es que los pastores tengan escuderos, que haya un grupo de oración, de clamor y de intercesión, que es aquello que va a movilizar y va a mover la mano de Dios. Va a hacer que las tinieblas retrocedan, va a hacer que cuando vengan los enfermos acá, al pisar y pasar por esa puerta, sean sanos. Va a hacer que aquellos que vengan con adicciones, al pasar esa puerta por causa de la oración, del clamor y de la intercesión, sean libres de ese vicio. Y nunca más aquel que se drogaba va a tener ganas de drogarse, y aquel que se alcoholizaba nunca más va a tener ganas de tomar alcohol, y aquel que fumaba nunca más va a tener ese vicio y querer fumar, porque va a operar el milagro de Dios, el Espíritu Santo de Dios, porque va a haber una iglesia intercesora, una iglesia guerrera, una iglesia donde hay escuderos que comienzan a batallar, comienzan a quebrantar todo aquello que se levanta en el mundo espiritual. Corintios dice que ningún arma, Corintios dice en 2 de Corintios 10:4 que las armas
nuestra milicia no son carnales, sino son espirituales. Las armas de nuestra milicia que nosotros portamos no son carnales, sino son espirituales, para derribar toda fuerza del mal, contra todo poder de las tinieblas. Esa oración que nosotros hacemos, esa oración que nosotros tenemos, va a contrarrestar todo aquello que se mueva en las esferas, todo aquello que quiera movilizarse, todo aquello que quiera paralizar o a los pastores, a la iglesia, al ministerio, a los líderes. Va a tener que retroceder en el nombre de Jesús de Nazaret, porque hay un pueblo que ha entendido que la oración es todo. Si tú entiendes este principio, que el orar, que el buscar del Señor lo es todo, vas a ser una persona imparable, indetenible. El enemigo va a venir por un camino, como dice en Deuteronomio. Por un camino vendrá contra ti, pero por 7 caminos va a tener que huir delante de ti. Son 7 caminos donde él va a tener que correr de un lado para el otro. Si en un tiempo determinado el enemigo te ha intimidado, ha venido ese Goliat, ha venido ese gigante a intimidarte, a hacerte tener miedo, a hacerte tener temor, llega el tiempo de que los pequeños David se levantan y comienzan a derribar esos gigantes. Porque cuando uno entiende el poder y la soberanía del Señor, lo que portamos, no hay infierno que nos pueda detener. Dice su palabra que el infierno no prevalecerá contra la iglesia de Jesucristo. ¿Qué es lo que me está enseñando? ¿Qué es lo que me está queriendo decir? Que no me podrá vencer. Somos invencibles, pero con Él, sin Él nada podemos. Lo necesitamos a Él todo el tiempo. Necesitamos a Dios en todo momento. Hay una alabanza que dice: Dios no rechaza la oración. Oración es alimento. La oración es alimento. Es lo que comemos diariamente. Somos lo que comemos cada día. Si no nos alimentamos de Dios, vamos a estar débiles y nuestros ojos van a estar cargados de sueño. Cualquier cosa nos va a afectar. Cualquier cosa nos va a molestar, cualquier cosa nos va a deprimir, nos va a frustrar, nos va a angustiar. Pero cuando estamos bien alimentados espiritualmente, cuando estamos bien corpulentos, tenemos la fortaleza del Señor en nuestras vidas, no hay ninguna circunstancia que nos pueda detener. Nos podemos doler en un momento, nos podemos afligir, sí, seguro, porque somos seres humanos, pero vamos a seguir adelante porque hemos entendido el propósito de Dios. Hemos entendido ese llamamiento santo que el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros. Hemos entendido el plan y el propósito que Dios tiene con nuestras vidas, de levantar familias, de levantar hogares, que en este tiempo Dios traiga la sanidad sobre muchas familias y sobre muchos hogares, porque esa oración que tú hagas va a ser una oración de mucha eficacia, va a tener poder esa oración, porque cuando vos estás creyendo, cuando vos tenés fe, cuando vos estás clamando a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, diciendo: Señor, yo sé que lo que te estoy pidiendo conforme a tu voluntad, hecho está en tu nombre. El nombre de Jesús tiene poder. El nombre de Jesús, Jesús venció a la misma muerte. Entonces, si Jesús venció a la misma muerte, ¿qué poder es el que nosotros decimos o declaramos con nuestra boca? El poder de Jesús hace retroceder todo plan del enemigo. Hay poder en el nombre de Jesús. Por eso su palabra nos enseña y nos dice, como le dijeron los discípulos, ¿y cómo debemos orar? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase como en el cielo, aquí en la tierra. Hágase tu voluntad. Porque es Padre nuestro, es nuestro Padre. Jesús vino a reconciliarme con el Padre. Porque estás en los cielos, yo santifico tu nombre. Venga tu reino, el reino de Dios sea entronado en mi vida. El reino de Dios tiene que estar entronado en tu vida, en tu corazón. Entonces, cuando el reino de Dios está entronado en tu vida, hay cosas que comienzan a manifestarse poderosamente. Hay cosas que comienzan a suceder. Como la hermana que contaba que la pastora se puso en un rincón a clamar, a orar por ella. Y hubo un resultado. Hubo un buen resultado, hubo un testimonio donde se pudo testificar sobre el poder del Señor. Y este Dios, mi amado y mi amada, este Dios no ha cambiado.
Este Dios es el mismo de hoy, de ayer y por los siglos de los siglos. A este Dios es quien tú adoras. A este Dios es cuando tú vienes a la casa del Señor. Como decía el pastor, haces una declaración de amor. Yo le estoy declarando al que lo necesito. Yo le estoy declarando que me rindo delante de su presencia. Yo estoy haciendo una declaración de amor hacia Dios. Cuánto yo lo necesito. Que me rindo delante de su presencia. Vengo aquí y conecto mi corazón con el corazón de Dios. Y algo comienza a suceder y algo comienza a pasar. Y cuando yo me voy a mi casa, me voy bendecida. Me voy llena de la presencia del Señor. Porque voy entendiendo de que sin Él nada soy. Sin Él yo no puedo dar un solo paso. Sin Él, por más habilidoso que uno sea o habilidosa o pueda saber mucho, de nada me sirve si no lo tengo a Él. Todo lo que nosotros poseemos, todo lo que nosotros tenemos es gracias a la misericordia de Dios y no es nuestro, sino que le pertenece a Él. Todo es pertenencia de Dios. ¿Sabe que Isaías 58:12 dice los tuyos? Si lo quiere buscar o anotar. Dice los tuyos edificarán las ruinas. Isaías 58:12. Dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, y los cimientos de generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzada para habitar. Los tuyos. Cuando se refiere a los tuyos, se está refiriendo a tu familia. Se está refiriendo a tus descendientes. Los tuyos van a ser reparador de portillo. Los tuyos van a edificar. Los tuyos van a sanar. Los tuyos van a levantar a los caídos. Los tuyos, una nueva generación que viene detrás de ti. Los tuyos serán usados por el poder de Dios. Los tuyos. Y Dios te está hablando esta palabra para que vos la tomes y diga, mi familia, mi descendencia servirá al Señor. Mi familia y mi descendencia. Y se cumplirá la palabra de Dios en Joel 2:28. Que en los últimos días que en los últimos tiempos, dice la palabra de Dios, que va a derramar su espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas, Joel 2:28, profetizarán. Vuestros jóvenes y vuestros ancianos verán sueños y será derramado su espíritu. Se me mezclan todos los versículos, de tanto versículo, se me van mezclando todos los versículos. Joel 2:28. Es una palabra para estos tiempos. Es una palabra para que la tomes para tu familia. Él derramará en los últimos tiempos, y estamos viviendo esos tiempos, su espíritu sobre toda carne. Su espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos tendrán sueño. Y será derramado mi espíritu sobre los siervos y las siervas. Yo creo en ese tiempo que las descendencias que vienen en este tiempo, que las generaciones se levantarán marcando una diferencia. Hay mucha necesidad en nuestra sociedad. Hay mucha juventud que se está perdiendo, pero creo, como dice la palabra de Dios, los tuyos van a edificar esas ruinas. Los tuyos. Y este es el tiempo de, como hijos de Dios, que nos levantemos en clamor y en oración por tanta juventud, por la adolescencia, por el país. Que comencemos a orar, que comencemos a interceder como se está haciendo, que continuemos, porque la mano de Dios se mueve. Quizás no lo vemos, no lo sentimos, pero hay resultado de tu oración. Hay resultado de lo que tú clamas, hay resultado, y Dios siempre tiene resultados, y los resultados son favorables para un hijo de Dios. Son muy favorables cuando tú te plantas en tu casa, te ves que quizás pensás que Dios no te ve, pero el Señor sí te ve. El Señor pesa los corazones. El Señor ve las lágrimas en el momento que vos clamás, en el momento que sentís que ya no tenés fuerza. El Señor viene ahí para ministrarte, para bendecirte, para levantarte. Cuando tú oras, cuando tú te plantas en el nombre del Señor, cuando tú te quiebras, cuando tú te arrodillas, cuando tú te humillas delante de la presencia del Señor,
Luego cuando te levantas ya no sos la misma y ya no sos el mismo, porque el poder de Dios ahí estuvo accionando contigo, porque Él sí escucha tu oración, Él sí escucha tu clamor. El enemigo muchas veces quiere hacernos creer que no es necesario seguir orando porque no hay resultado. Mentira del diablo. Sí que hay resultado. Sí que estás a un paso de la bendición de Dios, estás a un paso de la promesa del Señor, estás ahí a un paso, solamente tienes que perseverar. Decía la hermana que relata la palabra de Dios que no debemos mirar para atrás. Aquel que puso la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de ser llamado mi hijo. Pusimos la mano en el arado, pase lo que pase, como pasó con Lot. Seguí adelante. Déjalo de atrás. Muchas veces necesitamos perder para ganar. Seguimos hacia adelante, a ese supremo llamamiento. No miro lo de atrás, porque si miro lo de atrás va a pasar como lo que pasó con la esposa de Lot, que quedó convertida en estatua de sal. No te tientes en mirar hacia el pasado o hacia atrás, sino sigue hacia adelante, porque Dios tiene futuro de gloria para tu vida. Dios tiene cosas grandes y Dios va a hacer cosas grandes aún en este lugar. La gente todavía que no ha llegado y que va a llegar en el nombre de Jesús. Pero eso se va a lograr en la perseverancia de cada uno de ustedes, en la oración, el que comiencen a declarar, el que comiencen a avisar aún a aquellos conocidos el poder que hay en el Señor, el cambio que el Señor hizo y hace cada día en nuestras vidas. Yo le pido a los músicos que pasen hacia adelante, que pasen así, empezamos a adorar el nombre del Señor. Te invito a que te pongas de pie. Sabe que el Señor aún está convocando a su gran ejército. Te está convocando a ti para que en este último tiempo, antes de su venida, muchos puedan llegar al Señor. Hay un tiempo y este tiempo no se detiene. Simplemente me tengo que poner a la brecha. Tengo que tener una buena determinación en mi vida para que las cosas funcionen. Porque si Dios te llamó, funciona. Si Dios te llamó, Él dice: a los que yo llamo, capacito. Quizás no sentís que estás capacitado, pero el Señor te va a capacitar. Simplemente está queriendo tu corazón. Rinde tu corazón delante de la presencia del Señor. Rinde tu vida, rinde tu alma. No permitas que tu corazón se contamine por falta de oración, por falta de intimidad. Vuelve tu corazón a Dios, porque somos muy propensos a desviarnos. ¿Qué pasó con el rey David? Cuando estaban en tiempo de guerra, tuvo ocio, estaba aburrido, no sabía qué hacer. Y muchas veces nos viene ese ocio y no sabemos qué hacer. Estamos con el celular, vemos una película, ¿qué es lo que hacemos? Y ahí es donde viene el enemigo a querer tentarnos. ¿Qué pasó con David? En ese ocio, en un momento de guerra. Amados, estamos en un tiempo de guerra. Tenemos que estar en la línea de combate. Y si usted dice: no, yo todavía no estoy apto, me falta, me tengo que alinear con el Señor. Bueno, me voy a alinear con el Señor. Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mí? ¿Qué es lo que tú quieres hacer conmigo? ¿Cuál es tu propósito que tienes en mí? Porque hay un propósito de Dios para cada uno de los que están aquí presentes. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Él te pensó, Él te tuvo en su pensamiento antes de la creación de este mundo. Eres hechura de sus manos. No estás aquí solamente para congregarte. Estás aquí porque tienes una misión. Hay una misión en tu vida en la cual el Señor quiere hacer contigo. No estás aquí simplemente para venir y reunirte, irte a tu casa nuevamente. Sino estás aquí porque hay un propósito de Dios. Y está próximo a descubrirse qué es lo que Dios tiene para tu vida. Si aún no lo has descubierto, por medio de la oración lo vas a descubrir. Para qué eres bueno, para qué el Señor te llamó. Pero Él quiere ese corazón rendido a sus pies. Él nos está llamando a que busquemos más de su presencia. Queremos resultados, sí.
pero los resultados se van a obtener buscando de la presencia del Señor. El enemigo ya está vencido, está acabado, ya le queda poco tiempo. Y nosotros somos más que vencedores. A veces el enemigo nos quiere entretener con cosas que no nos edifican, porque de esa forma, de esa manera, nos quiere frenar y nos sigue frenando. Pero llega el tiempo, llega la hora en que digamos hasta aquí nomás. Yo no voy a permitir que el enemigo me frene más en mi área espiritual. Voy a avanzar, porque hay gente que me necesita. ¿Sabes que hay gente que te necesita? Hay gente que está esperando por ti. Dios quiere usarte, porque detrás de ti, quizás tú no lo sabes, pero hay gente que está esperando. Está esperando por una palabra, por un mensaje, en la cual tú le vas a dar. Tú tienes la salida. Tú tienes la palabra justa y exacta que se llama Jesús. Esta sociedad necesita a Jesús. Necesita hombres y mujeres que caminen sobre cielos abiertos y estén a la brecha. Necesita hombres y mujeres que a través del poder de Dios puedan restaurar a los que están dañados. El Señor nos necesita, y no es porque seamos algo, sino porque Él ya planificó algo antemano para tu vida y para mi vida. ¿Sabes cuánto te ama el Señor? ¿Sabes cuánto te ama el Señor? Todo esto no es para que tú te asustes. Esto es para que le digas: Señor, a veces me siento cansado o cansada. A veces no veo la salida, no veo los resultados. Y sabe que Dios conoce tu corazón, conoce lo que pasa por dentro de tus emociones. Pero si estás aquí, es porque todavía estás delante de su presencia. Es porque todavía aún sigues creyendo en que algo puede acontecer, en que algo pueda suceder. Levanta tus manos al cielo. Espíritu Santo de Dios, ¿cuántos quieren más?